dice, las cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas. Adquieren su valoración cuando la comparas con expectativas, con opciones o con posibilidades. Se usa un ejemplo, dice, si mi expectativa es ganar el Mundial de Fútbol, el hecho de que yo clasifique para participar es una cosa, bueno, él lo califica de una idiotez, o sea, algo de poca relevancia, ¿verdad? Pero si mi expectativa es superar décadas de esperanzas devenidas en frustración temprana, verbigracia, Venezuela no ha podido nunca ir a un mundial. Entonces, si mi expectativa fuera ir al mundial, lograr la clasificación es, bueno, la gloria, ¿verdad? En cambio, para alguien que va cada 4 años al mundial de fútbol, lograr la clasificación, bueno, está bien, pero no es ninguna gran cosa. ¿Es así o no es así? Bueno, eso es lo que plantea el ex rector Vicente Díaz como ejemplo. Y entonces dice, los resultados de la segunda reunión del diálogo se pueden comparar con la expectativa más deseable, salir de Maduro y de su modelo marxista de gestión que han arruinado al país. Es decir, compararlo con a dónde queremos llegar. Esa es una posible comparación. La segunda comparación de resultados es la otra. Se puede comparar, dice él, contra la realidad actual y contra lo que tenemos realmente. Una AN que no la dejan ser operativa, un CNE 4-1 y con la posibilidad de que el TCJ designe de nuevo a 2 rectores chavistas. Bien, Damián, Amazonas sin diputados efectivos y con la posibilidad de quedarse así por 5 años por omisión de sentencia. Presos políticos como rehenes del gobierno, elecciones regionales postergadas inconstitucionalmente sin fecha determinada, referéndum revocatorio suspendido, canal humanitario existente y lo constitucional desgarrado. Bien, Damián, parece que ya tenemos podríamos compararlo con el punto de partida. Entonces él dice, bueno, exacto, ahora tú depende de a dónde quieres llegar, los resultados pueden parecer casi inexistentes, pero si lo comparas con las otras situaciones, entonces probablemente digas he logrado o hemos logrado avanzar. Damián, ese es básicamente el centro de su trabajo, de su escrito, de su artículo que está en el portal Runrunes. Bien, Damián, ¿nos escuchas? Sí. Ok, parece que ahora sí tenemos en línea al señor Díaz. Señor Díaz, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno, ahora sí por fin. Ya teníamos, bienvenido a Público Confidencial Radio, ya teníamos un avance de lo que fue su escrito y su planteamiento para Runrunes. ¿Está funcionando el diálogo? Y entonces, como punto de partida, y por supuesto Damián luego también formulará sus preguntas, es ¿por qué, en signos de interrogación, por qué la duda y el cuestionamiento al respecto? Sí, bueno, mira, ahí sobre el tema del diálogo es que hay una expectativa nacional y yo creo que ha habido un mal manejo de las expectativas. Esa es la realidad. Yo creo que el diálogo está funcionando plenamente. Creo que ha habido algunos problemas comunicacionales y algunos problemas de la puesta en escena, pero en materia de contenido realmente es notable que ya para su primera reunión de resultados, donde realmente había que ofrecer resultados al país, efectivamente hayan resultados concretos. Recordemos que si bien es cierto que es muy lejana la comparación en materia de magnitud, la FARC y el gobierno colombiano han estado 6 años negociando, y el gobierno norteamericano y el gobierno cubano han estado 3 años negociando para poder manifestar algunos avances. En el caso de Venezuela, bueno, mira, ha habido avances importantes en muy poco tiempo, sobre todo si los comparamos con el punto de partida, porque es que estas cosas hay 2 formas de verlas. Una persona no es alta ni baja en sí misma, es alta o baja comparada con alguien, ¿no? Si me comparas a mí con un holandés o con un alemán,
soy bajito, pero si me comparas a mí con una persona probablemente de los Andes latinoamericanos, ser una persona alta. Entonces todo depende de contra quién compares. En el caso de los resultados hay que compararlos contra algo. Si los comparas contra la expectativa que alguna gente tiene fantasiosamente de que Maduro está caído, que sale mañana, y que lo que hace falta es un pequeño empujón con una marchita o una marchota, como sea, a Miraflores, ya el tipo está listo. Entonces, bueno, claro, cualquier cosa diferente a eso es un desastre. Ahora, si lo comparas con la realidad que tenemos actualmente, el avance es notable. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la realidad que tenemos en este momento? Bueno, cercenada la vía electoral, suspendía cualquier consulta electoral en Venezuela, ninguna consulta electoral en Venezuela tiene fecha, a pesar de que la Constitución establece claramente las fechas de las elecciones. En este caso, en diciembre sería el evento regional, y no es. Le fue secuestrado el derecho a los venezolanos de participar en el referéndum revocatorio y revocar el mandato del presidente de la República. La Asamblea Nacional, que fue electa en diciembre, fue atada de manos de manera inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, con el apoyo obviamente de todo el bloque en el poder, y al punto que a la Asamblea Nacional le ha quitado inclusive la electricidad para funcionar y hasta los sueldos de los diputados en una forma de golpe de Estado por cuentagotas hacia el Parlamento, un fujimorazo hacia el Parlamento de parte del gobierno nacional que ha colonizado el Estado. Dirigentes fundamentales de la oposición como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, como Manuel Rosales, y como Guidón Goycochea, como Carlos Melo, como muchos otros, están en las cárceles y sin esperanza de salir, o algunos de ellos en casa por cárcel, que es una cárcel pero un poco más cómoda, pero simplemente imposibilitados de hacer nada, con unos policías en las puertas de su casa que no le permiten salir ni siquiera tomar sol. Encerrados, claro. Y adicionalmente a eso, con los corredores humanitarios absolutamente bloqueados, con una amenaza de ilegalización a la mesa de la Unidad Democrática, con los partidos políticos prácticamente inhabilitados por el tema de la renovación de nómina que tienen que hacer y que no terminan de convocar. Es decir, hay un cuadro de fragilidad democrática en Venezuela, de ruptura y de desecho del hilo constitucional en Venezuela, que es la realidad que tenemos ahora, y que toda esa realidad se produjo sin diálogo. O sea, no es que este es el resultado del diálogo, es que toda esa realidad se produjo sin diálogo. Lo que está intentando el diálogo es recuperar ciertos niveles de democracia en Venezuela, ciertos niveles de respeto institucional, y recuperar la vía electoral que ha sido cercenada a los venezolanos antes del diálogo. O sea, no es el resultado del diálogo, es antes del diálogo. Entonces ya hay avances concretos. ¿Cuáles son los avances concretos? Bueno, un clamor que tienen los venezolanos desde hace más de 15 años, que es que hay un CNE equilibrado. Entonces, bueno, hay un primer acuerdo de construir un CNE equilibrado en diciembre, por la vía de la aprobación de los rectores en la Asamblea Nacional, con el voto de ambos partidos negociando, como debe ser en el Parlamento, para designar a esos rectores. ¿Cuál es la alternativa frente a eso? Bueno, que en virtud... ¿me están escuchando? Correcto. Sí, perfectamente. Ok. ¿Cuál es la alternativa frente a eso? Que era lo que estaba planteado hasta el sábado, que era lo que estaba planteado. Bueno, que como la Asamblea Nacional está inhabilitada, inconstitucionalmente inhabilitada, pero en la práctica inhabilitada, y que en el peor de los casos no tiene la oposición la mayoría calificada necesaria para nombrar los rectores, bueno, esos rectores podían terminar siendo nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia, apelando a este recurso inusual y contrario a derecho de la omisión legislativa en actos de esta naturaleza, y entonces designó a Tibisay Lucena, a Sandra Brita, designa estos nuevos rectores, y la oposición se puso con el 4-1 que tiene desde el 2015, cuando se retiró de la consulta parlamentaria.
y entonces designaron en el 2006 a 4 rectores oficialistas. Entonces esa es la regla que tenemos ahora. Ahora eso fue conjurado con este proceso de diálogo, eso fue conjurado, se está reactivando el reconocimiento de la Asamblea Nacional, se procede a la liberación de presos políticos esta semana, se procede a abrir los mecanismos para el acceso a Venezuela de medicinas y alimentos que están castigando a la familia venezolana, y se mantienen todos los puntos en la agenda. Yo entiendo que el comunicado que se elaboró me parece un comunicado que dejaba mucho que desear. Creo que el equipo negociador debe corregir esto y debe poner las cosas en los términos reales de lo que se está logrando y poner las cosas en el lenguaje propio de los sectores democráticos y no en el lenguaje del poder, que es lo que sucedió y que fue lo que sucedió. Pero los avances son avances concretos. Obviamente que si lo comparas contra la fantasía de algunas personas de que Maduro saldría con una marcha Miraflores, con una marcha sin retorno durante 3 días en la calle, con una vigilia, bueno, obviamente que frente a eso estos avances no son nada. Pero es que eso es una fantasía, eso es simplemente una fantasía, una ilusión. Ahora, amigo Vicente Díaz, por aquí Damián Prat, ¿no? Le pregunto, usted al final de su artículo, que está en el portal Runrunes, señala que a final de cuentas, lo que la mayor parte de Venezuela, la inmensa mayoría de los venezolanos desea, que es un cambio de gobierno, dice usted, no va a ser resultado de la destreza que puedan tener los representantes opositores en la negociación, sino sobre todo de la capacidad de ejercer presión periférica. Y al final dice, solo funcionará el diálogo si se le acompaña con mucha presión periférica. ¿Usted le puede explicar a los oyentes cuál es el planteamiento? Sí, por supuesto. Es muy importante que la gente no negociando en esta mesa de negociación van a lograr lo que no logra la gente movilizado en millones de personas en las calles. Eso no va a pasar. O sea, no se puede esperar que de esas 4 personas que estén allí haciendo su mejor esfuerzo, negociando contra el Estado, porque no es que estén negociando contra 4 personas que están allí por el gobierno, no, están negociando contra el Estado en su conjunto, es decir, contra las Fuerzas Armadas, contra el Tribunal Supremo de Justicia, contra el CNE, contra el gobierno, contra la Fiscalía, contra la Contraloría, contra la Defensoría del Pueblo, porque ellos son representantes del Estado, porque en Venezuela se eliminó lo que establece la Constitución de separación de poderes. Aquí es un solo poder, es decir, es el gobierno nacional que toma las decisiones y punto. Entonces, son 4 personas que están negociando contra el Estado, en primer lugar, y un Estado que ha mostrado una absoluta falta de escrúpulos en cualquier cosa. Entonces, ¿de qué depende del éxito de la negociación? Bueno, obviamente que de la estrategia negociadora, de la habilidad de los negociadores, todo esto, pero sobre todo, yo diría que eso representa aproximadamente el 10%, pero el 90% del resultado de eso va a depender de lo que llamamos la presión periférica. ¿Qué es la presión periférica? Bueno, es el conjunto de fuerzas de la sociedad que se tienen que movilizar para darle poder y para potenciar y mejorar la posición negociadora de nuestros representantes y contrabalancear el peso del Estado. Es decir, es el peso de la sociedad contra el peso del Estado. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, con pronunciamientos públicos de diferentes sectores, con pronunciamientos de calle de diferentes sectores, con pronunciamientos sociales de diferentes sectores, con la movilización de la opinión pública, con el alineamiento de todos los partidos políticos en una sola dirección, con el pronunciamiento de los consejos comunales, de la asamblea de vecinos, de la asamblea ciudadana, con manifestaciones en la calle, con las protestas de quienes no tienen acceso a la salud, con la protesta de quienes no tienen acceso a la comida, con las protestas de las víctimas del AMPA, es decir, con las protestas activas de la gente que está viviendo esta calamidad nacional, por un lado, y por el otro, con la alineación de las fuerzas internacionales que quieren profundizar el camino democrático en toda América.
¿no? que había venido siendo cercado por estos autoritarismos que van modificando las constituciones para reelegirse permanentemente, porque en su defecto nombran a sus cónyuges como candidatos para mantenerse en el poder, como el caso de los Kirchner en Argentina. En Argentina, o de los Castro, no son su cónyuge, pero su familiar en Cuba. Es decir, frente a esas expresiones neoautoritarias, bueno, las fuerzas democráticas de todo el continente se tienen que movilizar en defensa de los valores occidentales y en defensa de las libertades democráticas que tanto han costado enfrentar en América Latina. Recordemos que América Latina ha estado luchando permanentemente desde hace décadas por su paz y por su libertad. Tuvo que enfrentar a varias de las dictaduras más atroces del mundo, y América Latina es una recién llegada a la democracia, realmente, con algunas excepciones, pero en general es una recién llegada a la democracia en términos históricos. Entonces la alineación de fuerzas internacionales para darle apoyo e incrementar la presión periférica en apoyo a nuestros negociadores, creo que son de verdad las fuerzas que pueden contrabalancear a lo que tienen ellos enfrente. Ellos tienen enfrente al Estado venezolano completo en su conjunto. Y detrás de ellos debería haber marchas, protestas, movilizaciones, manifestaciones, peticiones en línea respaldándolos, pronunciamiento de premios Nobel internacionales, de artistas afamados, de personalidades e influenciadores de medios de comunicación. Eso es lo que debería estar sucediendo en respaldo a quienes están tratando de obtener un cierto nivel de recuperación democrática que nos permita continuar avanzando en este proceso, que no es sencillo ni fácil. Nosotros estamos en un proceso de transición histórica y esos procesos no son lineales, ni son sencillos, ni son baratos. Barato yo no digo en términos económicos, sino barato en ningún terreno. Correcto. Entonces toda esta cosa es la realidad que tenemos, no es ninguna otra. Bien, señor Díaz, muchas gracias. No sé si Damián tiene algún comentario. Yo creo que ha sido, tremendamente clara la explicación de Vicente Díaz, que creo que nuestros oyentes la deben estar apreciando muchísimo en este momento, ¿no? Sí, señor. Y seguramente la vamos a tener en nuestro canal grabada más tarde en nuestro canal de YouTube para poder difundirla mucho más. Muy bien, señor Díaz, entonces muchas gracias por atendernos el teléfono. Muchas gracias. Saludos a usted y a todas las personas que nos escucharon. Seguro, estaremos pendientes de sus escritos. Bien, Damián, nosotros despedimos entonces esta parte del programa, nos mantenemos en línea contigo. Correcto. Bien, despedimos entonces, amigos oyentes, la primera hora de Público y Confidencial Radio. Manténganse allí, volvemos en breve con más.